Ya estamos aquí comenzando la semana 26 de octubre, la última semana de octubre de este pandémico 2020. Aquí, lunes 26 de octubre. Y bueno, iniciando con grandes noticias. Quisiéramos tener todas las buenas noticias a la mano. Tenemos que ser realistas, tenemos que seguir con cuidados, muchos cuidados ante el riesgo del rebrote. Por favor, no se confíen, sigan llevando todas las recomendaciones sanitarias. Y nosotros, bueno, preparándonos para el Foro Universitario de Vivienda 2020, que será el 12 de noviembre vía Zoom, así que será muy fácil para ti. Checa nuestro programa en las redes sociales, regístrate para que la UNAM te pueda emitir su constancia. Como maestro, como estudiante, te va a dar la constancia. Aquí tenemos a las grandes personalidades, algunas de las que nos acompañan hoy justamente, que van a participar en los diferentes paneles, promotores, desarrolladores, analistas, comercializadores, brokers, financieros, ingenieros, arquitectos. Todos están allí para darte un panorama justamente de cómo esta industria de la vivienda, que es tan importante para México, se hace resiliente ante la pandemia y qué estrategias se está usando justamente para salir adelante. Entonces, 12 de noviembre ya se acerca, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en este Foro 2020 Universitario de la Vivienda organizado con la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ya nos vemos entonces, y el 25 de noviembre, mira nada más, tenemos ya los premios líderes de la industria en concreto. También va a ser virtual, vamos a tener nuestro cafecito, nuestra copita allí para brindar y ver a los vanagloreados, a los líderes de esta industria reconocidos en este 2020, 25 de noviembre, 18 horas, vía Zoom. Puedes registrarte para que entres sin problema y nos vemos. Tenemos estos dos grandes eventos de cierre de año. Y vámonos a conocer el resumen de qué esperamos en esta semana. Ah, por cierto, tienes que votar, ¿eh? Vota en nuestras redes sociales por esos premiados para ver quién es el que gana, porque lo vas a elegir tú. Vámonos al resumen de la semana con Enrique Valadez. Adelante. Contigo. Y bueno, pues finalmente el Senado de la República aprobó la desaparición de los fideicomisos en una maratónica sesión y donde además hubo varios senadores contagiados por el COVID-19, pues Morena impuso su mayoría y se aprobó la propuesta del presidente. También este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las energías limpias son un sofismo, por lo que el gobierno federal seguirá apostando por el uso de carbón y por fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, se cancelan también todos los festejos, celebraciones y festividades en torno al Día de Muertos por el aumento en los contagios del COVID-19 en la mayor parte del país. Una situación que golpeará desgraciadamente a todos los proveedores y todos los involucrados en la cadena de proveeduría del Día de Muertos. Y bueno, también tenemos un reporte que nos hace favor de enviar Eduardo Ancona, presidente de Canadevi Yucatán, sobre la situación en la península con la llegada de la tormenta tropical. Bueno, hoy pues muchas gracias por estar pendiente, por supuesto. Pues estamos con la expectativa, preparándonos, porque sí parece que se va a convertir en huracán la tormenta, ¿no? Es lo que se espera en las siguientes horas y pues va a pasar otra vez por el oriente del estado, ya sabes, y pues se prevén fuertes lluvias y llegarán también hasta Mérida. Efectivamente, no ha terminado una y estamos ya con otra, ¿no? Creo que los niveles de agua bajaron finalmente en las zonas bajas de la ciudad de Mérida, pero todavía quedan zonas inundadas en el oriente del estado. Y sí, si viene con mucha agua, sí será un fuerte golpe, seguramente, ¿no? Se volverá a inundar el manto freático y todas las zonas. Pero bueno, esperemos que no sea así, pero sí, pues toda la población se está preparando, ¿no? Estaremos al pendiente, Mariel, de la situación allá en la península y todo lo que sucede alrededor del sector. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Enrique. La verdad me consternan mucho, pobres. La verdad apenas llevan ni 2 semanas de que se recuperaron del huracán, que fue con mayor grado de intensidad. Justo nos estaba diciendo Eduardo que apenas está bajando ya por fin el nivel del agua, que subió, ¿no? De todos de todas las cavernas, todos los túneles, ríos y demás, ¿no? Que hay por allá. Y mira, otra vez les cae
el Chahuistle con este huracán que se prevé hoy toque tierra con el grado 1. De verdad deseamos que les vaya bien, que se protejan y que no haya daños mayores. Se quedaron como una semana sin luz también por efectos del anterior huracán. Estaremos muy pendientes, también platicamos con Ari Adler, que es el presidente de Canadevi Quintana Roo, también todos están tomando sus provisiones, estamos muy pendientes aquí para poder ayudarlos. Bueno, pues aquí vamos a empezar. Justamente con nuestros invitados de hoy, tenemos a María José Fernández, que es la directora de la ADI. Ella nos hace favor de estar aquí, darnos tu tiempo. Qué gusto saludarte y verte muy bien, María José. Igualmente, Mariel, mucho gusto estar aquí. Y bueno, también tenemos a Roberto Barrios, que es el presidente de AMPI Nacional, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. AMPI ya lo cachamos en el trayecto y aquí está con nosotros. Roberto, qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte, Mariel. Qué gusto saludar a María José y Eduardo. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos a Eduardo Ramírez Leal, que es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC. Se está rebotando, pero logramos enlazarnos con él. ¿Nos escuchas, mi estimado ingeniero? Sí, muy bien, Mariel. Muy buenos días a todos. Gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, vamos a pedirte cerrar un poquito el micrófono en lo que hablamos contigo, porque se está rebotando. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho mucho mejor. Muy bien. Y muy buenos días a todos. A tus órdenes, Mariel. Muchas gracias. A ver, voy a comenzar con María José. ¿Crees que puedes cerrar tantito tu micrófono, ingeniero? Hay que desactivar el altavoz. Bueno, vamos con María José. Es que se está escuchando la interferencia con el altavoz, pero ya, creo que ya pasó. María José, ¿cómo pinta básicamente el tema de la pandemia, el que ahí viene el coco, ¿no? Todos nos asustan con el rebrote, demás cosas, cuando apenas se están activando los proyectos inmobiliarios, que ya estaban comenzados, que ya estaban, digamos, entre lo urgente y lo importante, pues empezaron con lo urgente, ¿cierto? Y ya estábamos pendientes de ver justamente en noviembre que empiecen cosas, proyectos importantes como los corredores aquí, la Ciudad de México, que la vez pasada que platicábamos, nos externaste esta buena noticia de que ya en noviembre vamos a ver las grúas trabajando, las obras emprendiendo, ¿no? En esto que son el proyecto que anunció Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de los proyectos inmobiliarios en estos 11 corredores. ¿Cómo ves tú el estatus de las obras? ¿Cómo va? ¿Cómo se están haciendo resilientes ante esta pandemia, María José? Hola, Mariel. Muchísimo gusto de estar aquí contigo, con Roberto y con Eduardo. Pues efectivamente, desde el mes de junio que se consideró actividad esencial, todas las obras empezaron a trabajar, a recuperar el ritmo de la construcción que poco a poco se ha ido retomando, obviamente generando un importante número de empleos del sector de la construcción. Poco a poco nos sentimos cada vez más cómodos, obviamente implementando estrictos sistemas de seguridad para los trabajadores de la construcción. Efectivamente están los corredores del Paseo de la Reforma, los corredores de vivienda asequible que poco a poco han ido arrancando. Hemos trabajado de forma muy colaborativa con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para que se logren hacer estos proyectos de manera muy coordinada. Ahora, en el momento en que nos encontramos ahorita, los socios del ADI, es que afortunadamente el tema de la construcción va avanzando, no al ritmo que quisiéramos, pero bueno, poco a poco va avanzando. Pero ahora nos encontramos ya con otras prioridades, que son, por ejemplo, la apertura de los centros comerciales, que
hemos trabajado también de forma muy cercana con las autoridades para que se tomen en cuenta sistemas de monitoreo tanto para los visitantes como para los empleados Sí. y que podamos extender los horarios de apertura de los centros comerciales. Y otro también es el regreso a las oficinas, que también todos nuestros asociados puedan implementar sistemas de aire acondicionado, que son los recomendables por las autoridades sanitarias, y que también se monitoree las entradas, el uso de mascarillas, que se monitoree a la gente que llegue a infectarse del COVID, que se pueda aislar, monitorear con las familias, es decir, que se pueda hacer con horarios escalonados, a lo mejor apoyar a los empleados con pools de coches o con Ubers para no tener a tanta gente en el transporte público. Entonces, digamos que ahorita volteamos a ver los temas que son urgentes, que son los proyectos inmobiliarios Sí. que están ahorita en actividad, más que el tema de las obras. Sí, exacto. Todavía en la adaptación, ¿no? En la adaptación de esta nueva realidad que yo le digo, porque de normalidad pues no tenemos, ya quisiéramos regresar a la normalidad, ¿no? Lo que ya teníamos de alguna manera dominado nuestro ritmo de trabajo, nuestra forma, la forma de ustedes de proyectar, de construir, de invertir. Y por lo mismo, justamente la inversión pues va dosificada, viendo a dónde apunta. Regreso contigo, María José, muchísimas gracias. Me gustaría saber, mi estimado Roberto, fíjate que hemos estado platicando, justamente mencioné a Eduardo Ancona, Aris Adler, en el sureste mexicano, presidentes de Canadevis, también en el norte, en Sonora y en el Bajío, ¿no? En San Luis Potosí, en León, etcétera. Nos hablan de cómo hay todo este movimiento que yo creo que se exacerba en Ciudad de México, con el tema de la desocupación de oficinas, desocupación de locales comerciales. Desafortunadamente, bueno, hasta el presidente Canirac nos dio pues malas noticias, ya son cerca de 1,000 restaurantes los que ya no abrieron sus cortinas, ¿no? Desafortunadamente, ahorita los gimnasios, pues algunos ya están, sí, abiertos, en fin, pero pues algunos ya cerraron. Y ahorita con eso de que ahí viene el coco, caray, o sea, no nos dejan agarrar el ritmo ni para cerrar el año, ¿no? Hay que conservar esta prudencia y todo, pero yo veo una caída de las que nos están informando que va de entre el 20 y el 30%, Roberto, en el tema de rentas. Si sacáramos un promedio, ese sería. En unos lugares más, en otros lugares menos, pero más o menos este sería el promedio. Y lo interesante, y me gustaría que a eso llegáramos, me dijeras, ¿cómo le están haciendo ustedes, cómo se están haciendo ustedes resilientes, incluso para conservar los precios? Cuéntame, por favor, esta caída, ¿tú coincides en este porcentaje? Mira, yo coincido en que está entre un 15 y un 20%, tú dices Okay. 20 a 30, pero hay zonas en donde yo digo en broma, no se ha caído tanto, pero no se renta. Entonces, sí tenemos serios problemas de renegociación. Aquí estas son acuerdos de voluntades entre dos particulares, el arrendador y el arrendatario, y en muchos casos, yo te puedo usarme como ejemplo, es preferible bajarle algo la renta a quien no te la puede pagar que entrar en un juicio con él, más como están los tribunales ahora, o decirle vete y quedarte con tu inmueble vacío, pero no debe de pasar del 15 o el 20. También ha habido mucho movimiento por la nueva realidad, como tú atinadamente dices, en la que resulta que hay gente que se está teniendo que cambiar, unos porque perdieron sus ingresos parcialmente y necesitan pagar menos, y de manera responsable lo hacen antes de que los déficits los ahorquen. Otros porque en el home office y el school office, yo creo, ya los departamentos o condominios que rentaban ya no les son suficientes. Ya necesitan una habitación
más para que los hijos estudien, una habitación más para trabajar él si está en home office, o ella, o los dos. Entonces hay un importante movimiento en el área de rentas. No necesariamente porque, no todo es porque busquen ir a la baja, no, también hay los que requieren más departamento ante la nueva realidad. Pero Y también, más oficina, ¿no, Roberto? También sí, más más home office, espaciosa. más, mira, estamos pasando algo. Las oficinas de sí ya estaban desaceleradas. El cálculo aproximadamente es 1,5 millones de metros vacíos en la Ciudad de México. El 30% de Santa Fe oficinas está vacío. En el corredor Reforma, en el que vamos circulando ahorita, hay con despachos vacíos. Y además, tú te sales y estos son los edificios AAA, los inteligentes, en donde también han bajado de manera importante las rentas. Me refiero también a los edificios de oficinas antiguos, a los que ya no son AAA, no son inteligentes, pero son muy buenos. También hay un mundo de despachos vacíos. Nosotros lo vemos de la siguiente forma, mira, y se lo decimos a nuestros asociados todos los días. Hay vida y después hay vida y desarrollo inmobiliario después del COVID. Tú bájate a los inmuebles de vivienda económica en venta de 1,5 millones para abajo y se están moviendo muy bien. Es más, te diría que ya empieza a haber un déficit. Y luego vete a los que están entre 1,5 y 3,5 o 4. Y también gracias a la banca privada, que hay que darle un aplauso, también hay créditos hipotecarios para esas sin ningún problema. Entonces, y te voy a decir algo, estamos esperando los datos del INEGI, del censo del 2020 en cuanto a déficit de vivienda, pero sabemos que va a ser muy importante el déficit que nos marquen. Por otro lado, tenemos un importante bono demográfico. México todavía es de esos países que tiene gente joven que llega a la edad económicamente activa y que demanda vivienda. Al mismo tiempo, los 400,000 créditos del Infonavit y los 100,000 del FOBISTE verdaderamente están ayudando a que el sector se sostenga en esos segmentos. Si te vas más para arriba, está algo detenido, y si te vas a rentas, decía, se mueve mucho por varias razones, falta de ingresos o reducción de ingresos, pero también demanda de una vivienda diferente. E incertidumbre en el extracto alto, ¿no? A ver, incertidumbre. Sí, y tenemos y ahora, si algún sector va a hacer la punta de lanza para que la economía se recupere, va a ser el sector de la vivienda. Eso no hay duda, por las razones expuestas: déficit, bono demográfico, créditos. Lo único que necesitamos es que termine la inseguridad. Y por inseguridad no me refiero a la inseguridad de policías y ladrones y armas, series de narcos, no. Me refiero a la inseguridad económica de cuándo va a terminar esta crisis sanitaria, que se ha convertido en la crisis económica más importante que haya tenido el país, desafortunadamente. Y en esos casos, yo te diría, en cuanto tengamos la vacuna o tengamos la cura, es más importante la cura que la vacuna, pero por alguna razón en el mundo le han dado importancia a la vacuna. En cuanto estas dos cosas estén, estoy seguro, estoy convencido de que la vivienda se va a relanzar a la economía de manera importante. Claro, la vivienda y toda la industria, toda la economía. Gracias, Roberto. Mi estimado ingeniero Eduardo Ramírez Leal, si me escuchas, espero que me escuches muy bien y esperamos escucharte también muy bien. El 5 de octubre se presentó esta segunda parte del plan de infraestructura entre sector privado y gobierno. Cuéntanos, porque tenemos la impresión
de que sobre todo es una inversión privada. Este Programa Nacional de Infraestructura todavía no se presenta. Aquí lo que ustedes están pidiendo es el respeto al Estado de Derecho y demás condiciones que van a facilitar a la infraestructura. Cuéntanos cómo va. Gracias, Mariela. ¿Ahí me escuchas? Sí. Perfecto. Gracias. Bueno, pues muy buenas intervenciones de María José y Roberto. Efectivamente hay una gran esperanza sobre esta oportunidad, pues, de hacer un trabajo conjunto entre entidades, gobierno, empresas, para invertir en algo tan importante que es la infraestructura, para dar los servicios a las ciudades, a los desarrollos. Necesitamos sin duda tener la infraestructura suficiente, mantenida, y por muchos años hemos tenido mucho rezago en todo tipo de infraestructura. Si es carretera, si es infraestructura hidráulica, energética, etcétera, en todas las infraestructuras. Lo que se ha anunciado, creemos todos en la industria, que puede generar muy buenas oportunidades, pero bien se dijo a partir del 2021. Tú recordarás, Mariel, en noviembre del año pasado se dio o se mencionó un programa también de inversiones muy importantes de 147 proyectos, de los cuales se reconoció el 5 de octubre que solamente 7 habían arrancado. Y lo que nosotros estamos esperando es que no dejemos tanto tiempo sin estar acudiendo a través de mesas de discusión y de análisis, revisando que realmente estas inversiones anunciadas de estos 32 proyectos, pues finalmente se inviertan. Muchos son carreteros, ya lo vieron por ahí. Lo interesante de esto es que no dejemos de estar trabajando. Muchos de ellos les faltan algunos estudios o a lo mejor algunos proyectos. Inversiones interesantes, como bien lo dices, siempre respetando el Estado de Derecho, dando certidumbre entera, porque pues los financieros se acompañarán de buenos constructores mexicanos para llevar a cabo estos proyectos, pero sí, solo sí se respeta todo lo que ya se dijo. Así que sí hay grandes oportunidades de crecimiento. Sí ha dicho el gobierno en muchas de sus intervenciones que es a través de la industria de la construcción, incluida la vivienda, cómo se va a reactivar la economía. Los números realmente son preocupantes. Tú has visto en 2019 concluimos con el -5, y el valor de producción de las empresas constructoras y el PIB de la construcción este año realmente ha tenido pues mejor desempeño en los últimos 3 meses, pero con números muy pequeños. Realmente seguimos pegados al -15, en valor de producción de las empresas constructoras en -20, y no va a ser sencillo que concluyamos el año mejorando tanto. Igual, así como lo dijeron mis antecesores, la generación de empleo sí se ha dado, pero no suficiente para regresar a los números que teníamos al principios de año. Seguramente hay mucho interés por invertir todos en la industria, en la vivienda, en desarrollos, pero no esperemos tampoco que sea un efecto positivo tan rápido. Creemos nosotros que va a tardar todavía algún tiempo, y esto dependerá de también los efectos que trae consigo la pandemia y el tiempo que dure esta pandemia hasta que no se mitiguen todos esos efectos, pero pues seguimos especulando de cuánto tiempo más se va a llevar, así lo han dicho los economistas. En la industria de la construcción hay un potencial enorme para reactivar la economía, sí, pero sí necesitamos hacerlo de la mano de nuestros amigos en el gobierno. Creemos que hay el interés, necesitamos que realmente se lleven a cabo estos proyectos desde la iniciativa privada, porque los recursos públicos han sido insuficientes y han sido lentamente aplicados. Hemos insistido nosotros como órgano de consulta, simplemente lo que queremos es que se llegue a dar, que todo ese recurso que está destinado a infraestructura finalmente se invierta en el país en tiempo y forma, Mariel. Yo nada más quiero preguntarte,
¿Puedes cerrar tantito tu micrófono? ¿Cómo no? Gracias. Es que se rebota el sonido. Yo nada más quiero preguntarte. ¿Qué sé? Bueno, vamos a intentarlo. El Programa Nacional de Infraestructura no se ha anunciado. No tenemos más que las obras icónicas del gobierno, como son Dos Bocas, como es el aeropuerto de Santa Lucía, como es el tren México-Toluca, pero no tenemos un programa nacional de infraestructura como usualmente cada gobierno lo anuncia al inicio de su gestión para llevarlo a cabo durante esos 6 años que dura el sexenio. Lo que hemos visto han sido 2 partes de un plan que está recargado en el sector privado. ¿Esto es correcto? Exactamente, Mariel, no se ha dado a conocer. Recordarás en anteriores pláticas que hemos tenido que hemos insistido desde la industria que al no tener una planeación a largo plazo estamos sujetos siempre, y esto no es limitado a este solo gobierno, así ha sucedido en los últimos años, por no tener un plan a largo plazo en materia de infraestructura que relacione todo lo que estamos haciendo en los diferentes estados del país, en las diferentes regiones, pues que siempre estamos sujetos a decisiones políticas. Vamos a seguir insistiendo porque no hay ese plan de infraestructura como tal. Sí hay un presupuesto de egresos que dirige año con año un recurso interesante, más de 400,000 millones de pesos, 2020, que no se han ejercido totalmente, y para el 2021 más o menos es la misma cantidad. Los que han tenido, tú sabes, recursos mayores han sido los proyectos de este gobierno, y tenemos que seguir insistiendo los mexicanos en tener estas mesas de discusión con los especialistas en la materia para ayudarle a nuestro país y ayudarle a los gobiernos en turno. Nosotros no queremos estar señalando más que se está actuando lentamente y pudiéramos ir un poco más rápido en la recuperación. Lo que dices, Mariel, al no tener un plan, un programa completo de infraestructura en periodos mayores a los periodos de gobierno, siempre nos van a estar limitando en el crecimiento y ser más competitivos en materia de infraestructura. Así que tenemos que seguir insistiendo, Mariel, desde todas las trincheras para que esto suceda. De otra forma estaremos pues siempre limitados en estos crecimientos. Correcto, muchas gracias, ingeniero. Bueno, me regreso con María José. Cerramos tu micrófono, por favor, ingeniero. Gracias. María José, entonces ya coincidimos en que está lo importante, lo urgente en primer lugar, lo urgente e importante en primer lugar, y luego queda en segundo lugar lo importante. ¿Tú crees que sí lleguemos a ver que se detone una mayor inversión, se detonen estos proyectos como estaba previsto de estos corredores, ¿no?, centrales aquí en la Ciudad de México y otros proyectos en el país que tienen contemplados los socios del ADI? ¿Crees que sí se lleguen a ver este fin de año o cuál es tu pronóstico? ¿Qué es lo que estás viendo tú en el termómetro? Mira, tenemos mesas de trabajo con el gobierno de la Ciudad de México, de Quintana Roo, de Yucatán, de Jalisco, de Querétaro, de Puebla. O sea, estamos trabajando de forma muy cercana con las autoridades para agilizar los proyectos que están en marcha y que no se atoren por cuestiones menores. Y sí hemos recibido mucho apoyo de los gobiernos locales, estatales y municipales, del Estado de México, de varios estados. De que vayan a iniciar nuevas inversiones a principios del próximo año, no lo sé. Creo que todavía hay que trabajar mucho en la confianza tanto de los compradores como de los inversionistas. Como sabes, hay una caída muy fuerte del mercado, entonces, pues, iniciar una nueva inversión ahora es un poco arriesgada. No estoy diciendo que no lo vaya a hacer, pero creo que no van a ser muchos los casos. Creo que hay que trabajar mucho en ese tema de la confianza.
y ver un poco también a qué velocidad se va a recuperar el mercado. Quisiera también señalar algo que decía Roberto y regresar al tema de la reapertura de oficinas. Nosotros hicimos un estudio que con mucho gusto te puedo compartir, lo acabamos de sacar, un estudio de cómo la reapertura ordenada y paulatina de las oficinas pudiera tener un efecto muy positivo en los restaurantes, en los servicios, en los hoteles, en los microempresarios que trabajan cercanos a las zonas, a los corredores de oficinas, como el efecto tan positivo que podría tener el regreso ordenado a las oficinas. Entonces, con muchísimo gusto te lo comparto para que lo conozca y también lo conozca Roberto. Porque Roberto nos está hablando de una desocupación importante y también todos estamos hablando de un regreso, ¿no? Ya a oficinas. Ahora mismo estábamos hablando de cómo ya estamos incorporándonos a algunas actividades presenciales, ¿cierto? Pero bueno, cuando nos hablas de este tema del mercado, estás hablando concretamente del mercado inmobiliario, ¿correcto? Así es. ¿Ustedes han medido de qué porcentaje, de cuánto es la caída de este mercado? Haciendo ya el recuento, ya es octubre, ya es el 10º mes del año. ¿En cuánto está la caída? Y finalmente, ¿qué esperas para este cierre de año? Mira, nosotros tenemos que el sector inmobiliario, los números que teníamos al 2019, es que el sector genera 6.4 millones de empleos. Esto se desglosa en 3.1 millones de empleos directos, 1.4 millones de empleos indirectos y 1.9 que son los empleos que generan los inquilinos del sector inmobiliario. Entonces, nosotros tenemos, o sea, los números que genera el gobierno federal, pero pues sí hay una caída muy importante en la generación de empleos, que evidentemente mucho también se refleja en esto que mencionabas al principio, de pues, negocios que han tenido que cerrar, locales comerciales, oficinas que han decidido también cerrar y que pensamos que si poco a poco se genera una mayor actividad económica, se pudieran ir recuperando estos empleos. ¿Qué avisoras para el fin de año? Nada más un resumen de cómo qué proyectos se echarán a andar en este año. Tú ya dijiste, reiteraste que siguen en las pláticas con el gobierno de Ciudad de México. Entonces, pues confiamos en sí ver esas grúas, esas maquinarias trabajando, ¿no? En estos corredores, en esos grandes proyectos en Ciudad de México. Así por el estilo, ¿qué es lo que podemos ver en este cierre del 2020, María José? ¿Qué es lo que tienen estimados los socios de AVI? Bueno, en referencia a los corredores, hemos trabajado muy de la mano con CEDUBI y con CEMOVI en los estudios que se tienen que realizar para llevar a cabo los proyectos que se van a hacer en el corredor Reforma, que eso afortunadamente va avanzando de forma bastante organizada. Y yo creo que ya vamos a empezar a ver varios proyectos empezar a levantarse en ese importante corredor. Por lo menos lo que es Ciudad de México, sí, le apostamos a ver, ¿no? Que se reactiven esas obras, esos proyectos, y seguramente en algunas otras entidades habrá algo, ¿no, María José? Sí, Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Nayarit, Yucatán, Querétaro. Sí, son varios estados con los que estamos trabajando de forma bastante ordenada y muy eficiente. Perfecto, pues hay que seguir siendo entusiastas y seguir generando esa confianza. Aunque es cierto lo que mencionó Roberto, no solo es acabar con la inseguridad, le decimos mejor incertidumbre, ¿no? Claro, también hay que acabar con la inseguridad, por supuesto, pero hablando de esta pandemia, acabar con la incertidumbre tanto económica como de salud. Todos le apostamos a la vacuna porque apostamos que esa sea la cura, Roberto. Estamos pensando en que con la vacuna llegará la cura.
y estamos Pues sí, viendo cómo, así cuándo, esperamos, ¿verdad? así esperamos. Pues mira, que nos comparta María José este estudio, me parece muy interesante, ¿no? Que podamos checar cómo se está haciendo, que incluso empresas inmobiliarias, ¿verdad, María José? Están desarrollando esta parte de la asesoría y la capacitación para que regresen otras a trabajar en oficinas. Y fíjate que llega a tal grado la asesoría que también es legal, ¿no? Para que no lleguen y le cierren por no llevar a cabo las medidas sanitarias, etcétera. Pero son tan básicas como cuando los empleados regresan a las oficinas y dicen, bueno, ya estamos aquí, ya llegamos, entonces ya nos quitamos los cubrebocas, ¿no? No saben, entonces tienen que hacerles el estudio básico de las distancias, de dónde sí conservar los cubrebocas, de dónde lavarse las manos, de quiénes deben de trabajar. Lo que yo estoy viendo es que lo están haciendo de una manera empírica, rotando, por ejemplo, al personal en restaurantes, ¿no? Y en oficinas. Unos trabajan una vez a la semana, otros trabajan otros días. En fin, pero fíjate cómo a mí me llaman la atención cómo empresas inmobiliarias también están dando este servicio de asesoría, incluso legal, como les digo, y capacitación para el retorno a las oficinas. Ahora, Roberto, tú nos dijiste, bueno, sí, la caída sí, yo coincido de 15 a 20%. ¿Esto que en el ámbito residencial o en todos los ámbitos, también incluidas las rentas de oficina, también incluida la parte de centros comerciales? ¿Esto engloba todo? Yo creo que en el área de locales comerciales, más que centros comerciales, está más fuerte la crisis todavía ahí. Ese es el sector más afectado. Okay. Tú hablabas, más de 1,000 restaurantes, te decía el de Canirac, nuestro compañero Canirac, que ya se perdieron. Bueno, esos restaurantes estaban en locales comerciales. Y esos locales comerciales les está costando mucho trabajo volver a encontrar un inquilino hasta en tanto termine, me gustó más tu palabra, la incertidumbre. Pero también hay que meter la inseguridad, entre otras la jurídica. Pero, en fin, ahora, mira, los gobiernos estatales y municipales tienen que entender el momento en el que estamos viviendo y tienen que entender que ellos pueden detonar también de manera muy fácil la construcción y el desarrollo de vivienda, sobre todo, repito, en segmentos bajos. ¿Sabes cuál es? Que faciliten los cambios de uso de suelo, que faciliten los polígonos de actuación, que abaraten las tomas de agua, que todos entendamos, todos, la crisis y la magnitud de la crisis que estamos viviendo y todos pongamos de nuestra parte. Porque en la Ciudad de México lo han hecho y muy bien. Liliana Villalobos, Eduardo Párez somos súper funcionarios, pero todavía te encuentras estados en donde llega un desarrollador que ahorita son necesarios y todavía lo ven con cara de dinero y le dificultan los trámites. Y la crisis actual no está para eso. El gobierno tiene que agarrar otra vez su papel de promotor y promover que en sus entidades haya desarrollo y que ese desarrollo pueda ser facilitado desde las oficinas o, déjame decirlo como dicen ahora, en las ventanillas únicas. Pero te quiero decir algo. Decía Eduardo y decía María José muy bien, que en la situación en la que estamos. Pero te voy a decir, hay lugares en donde no hay crisis. Baja California es algo impresionante. Ahí lo que no hay es vivienda y requieren, ahí no hay desempleo. Luego el Bajío y el Bajío ampliado, Querétaro, San Luis, Guanajuato, pero también te tienes que ir a Jalisco y a Colima. No puedes creer que lleva 15 años creciendo al doble que el país, esa región. Y Baja California ha crecido, Tijuana ha crecido en algunos momentos igual que China. Entonces hay que ver por qué sí en unos lugares y por qué no en otros. Y yo creo que mucho tienen que ver las regulaciones y en algunos casos, muy pocos yo creo, la corrupción.
Entonces hay que cambiar eso y hay que entender el momento y que en este momento todos tenemos que jalar para eso. Mira, cuando la crisis del 29, que nos dicen que fue la más grave antes que esta en México, todo el mundo habla del 29 y no entiende que fue del 29 al 33. Una gran crisis, la Gran Depresión, que afectó a todo el mundo y la resolvió el gobierno norteamericano, Franklin Roosevelt, con un programa, curiosamente, de infraestructura y de créditos, el famoso keynesianismo. Pedir prestado, sí, endeudar, sí, pero para proyectos productivos y que generen empleo de inmediato. Sí, así fue esta política de corto plazo y para solventar la crisis, no para que se sigan endeudando todo el tiempo. Pero esto es lo que no tenemos. También se habla de políticas expansivas, esas políticas que ahorita no se están aplicando y que serían políticas de choque, anticrisis, políticas de bajar tasas de interés, que sí tenemos, esa parte sí, Banco de México se ha puesto las pilas, tenemos abajo la tasa de referencia, los créditos bancarios han bajado, pero no se han flexibilizado los impuestos. Entonces ahí no se completa la política expansiva anticrisis. Han apretado más. Y de hecho, sí. Cambios más duros para el 21. Mira, sí, ya viene el Big Brother. Sí, muy rápido. Lord Keynes, el gobernador del Banco de México y el inventor del keynesianismo, le dijeron a algunas gentes muy ortodoxas en su época: Lord Keynes, ¿aceptará usted que en el largo plazo su política genere inflación? Y se volteó y les dijo, y es famosísimo entre los economistas, les dijo: sí, pero ¿aceptará usted que en el largo plazo todos estamos muertos y ahorita es cuando necesitamos el empleo y el crecimiento? Así es, Keynes fue lo que dijo y todo el mundo se pone frío, ¿no? Dice, la única verdad es que todos estamos muertos. Pues sí, en algún momento todos moriremos, pero es un gran maestro, ¿no? Sí. Fue un gran maestro, un economista muy importante, sus políticas muy atinadas, y es algo que debiéramos de aplicar en el país. Te digo, ya bajaron las tasas, falta la otra parte que es la de los impuestos, pero aquí se está entendiendo al revés. Bueno, Roberto, muchas gracias. Por otra parte, ingeniero, cuéntanos entonces, ¿cuáles son las expectativas de la construcción? Ya nos hablaste de la caída. Ya nos hablaste de que falta ese programa nacional de infraestructura. ¿Qué se está viendo con los gobiernos para poder incentivar la construcción? Sí, Mariel, pues mira, mucho nos tenemos que involucrar todos. Sí hay estados, como lo comenta Roberto, que pareciera que no hay gran crisis, algunos pocos estados de nuestro país, y esto está ligado a visiones de los gobernantes en turno, del empuje del empresariado y que la sociedad participe. Yo creo que en los temas de infraestructura de todo tipo tenemos que participar más la sociedad. Tenemos que exigirle a nuestros gobernantes en turno, en los 3 niveles de gobierno, que se requieren los servicios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esto lo han hecho en todo el mundo. Lo que pasa es que por mucho tiempo hemos sido muy apáticos y solamente empujando los líderes empresariales no hemos tenido todo el soporte. Necesitamos más participación por parte de la sociedad. Hay mucho que hacer y por las diferentes vocaciones que tenemos en nuestro país hay muchas oportunidades de negocio de todo tipo. La infraestructura, la construcción, tú lo sabes, se lleva 3 de cada 4 actividades económicas hacia arriba o hacia abajo. Los datos que tenemos del año, pues tristes, han sido muy incipientes las mejoras, todavía no se recupera el empleo. Creo yo que lo que tenemos que empujar todos es exigir que se invierta correctamente el recurso, aunque es un gobierno que ha insistido en combatir la corrupción. Todavía tenemos datos, todavía tenemos denuncias.
donde lo que estamos propiciando, bueno, pues es que cada vez se haga todo más transparente, y no la transparencia va a acabar con la corrupción, pero sí la mitiga. Creemos nosotros que es una muy buena oportunidad para tomarle la palabra al gobierno de estar haciendo llamados para nuevos programas de inversión o programas de participación en iniciativa privada en todo tipo de infraestructura. ¿Hay oportunidades? Claro que las hay. Para ser más competitivos tenemos todos los instrumentos. Hay excelentes profesionistas en todo el país para desarrollar lo que se requiere en materia de infraestructura. Si se requieren recursos, bueno, pues hay oportunidades también, así nos los han dicho nuestros amigos banqueros, hay apetito, solamente que sí necesitamos exigir. Creo yo que esa es la parte interesante hoy. Si en esos estados que han tenido la oportunidad de crecer hacemos un análisis, y ha sido porque la crítica ha aumentado desde la sociedad para recibir los servicios y la infraestructura que nos merecemos. Muy bien, pues yo sigo, otra vez te pido cerrar tu micrófono. Le doy la palabra a Hugo Loya para por lo menos identificar una de las preguntas, que hay varias, pero una de las preguntas dirigidas a ustedes. Por favor, Hugo Loya, adelante. Gracias, Mariel. Pues sí, hay varias preguntas. Nos dicen que qué es lo que le hace falta desde su punto de vista al sector para poder reactivarse pues quizá para el año 2021. A ver, María José, empecemos por cada uno de ustedes, por favor. Gracias, Hugo. Yo insistiría en el tema de la confianza, que los compradores se sientan en confianza de adquirir un crédito a 20 años, que las construcciones van a seguir su curso, que no se van a parar arbitrariamente, que van a tener un salario con el cual poder pagar este crédito a largo plazo. Y lo mismo lo que mencionaba, la confianza a los inversionistas, que los proyectos en los cuales van a invertir, que si cuentan con todos los permisos y licencias, esos proyectos no se van a detener por otros motivos, y que sus inversiones van a estar protegidas por lo que marca la ley. Yo insistiría en esos dos temas. Adelante, Roberto. Gracias, María José. No podría estar más de acuerdo con María José en lo que acaba de decir y con Eduardo. También decirte que es increíble el que la necesidad de la vivienda está, el déficit de vivienda está, las ofertas de crédito están en el máximo de su época, con las tasas más bajas y los plazos más largos, el Infonavit flexibilizando todo. Deberíamos ya de estar vibrando ahorita, y la crisis sanitaria y el temor de la gente a invertir por un lado, y las tristes historias en algunas entidades de bloqueos y de corrupción al desarrollo son las que nos tienen así, pero además, ¿sabes qué? Son las que tienen al país con déficit en vivienda y con cosas. Yo creo, tú decías, ¿qué podemos hacer para cerrar este año? Yo, para efectos de desarrollo, yo creo que este año ya está terminado. Es empezar el 21 con todo, pero lamentablemente también hay la amenaza del rebrote. Lamentablemente. Así es, así que lo que podemos hacer es tener todas las precauciones, de veras no confiarnos, la pandemia sigue, ¿no? Más todo lo que ustedes están pidiendo, porque lo peor que le puede pasar a este país es justo volver a confinarnos y a paralizar todo. Así que evitemos siendo más conscientes, ¿no? Todos los ciudadanos al respecto. Gracias, Roberto. Ingeniero, pues la misma pregunta para ti, adelante. Coincidimos tanto con Roberto como con ustedes, y lo que quisiéramos es que el gobierno diera todas las oportunidades para tener una discusión permanente. Creemos que hay muchas propuestas desde el sector privado que se pudieran tomar como parte de la solución
a que mejoraran las condiciones en la economía en nuestro país. Sin embargo, han sido muchos los discursos y pocas las discusiones con los expertos en la materia participando para poder tener esta gran oportunidad. Yo creo que las condiciones están dadas, sí se tiene que buscar todo lo que ya dijo María José y Roberto, y adicional a esto creemos que han faltado mesas para discutir, para analizar, para ver las bondades de todo lo que hemos propuesto. Diálogo constante. Perdón, es que tengo que pedirte que cierres el micrófono porque se rebota el sonido. Gracias, Inge. Diálogo constante y con los 3 niveles de gobierno, ¿no? Porque también luego se cuecen aparte, como dicen, ¿no? Los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Qué difícil la labor. Pareciera que se está hablando con diferente idioma, ¿no? Con el gobierno federal y luego vas al pueblo de la comunidad de lo que quieras, Jojutla, ¿no? Y ya estás hablando de diferente manera y te dicen, pues aquí se aplica de otra forma. Bueno, vamos a lanzar una pregunta para cerrar a manera de conclusión, aunque se quedaron muchas aquí en el tintero que ustedes podrán ver en las redes después y que se las pasaremos para que si nos mandan un comentario con mucho gusto les contestamos a quienes escribieron. Pero vamos a ver algo que englobe un poquito para todos. Hablan de la incertidumbre como la constante, hablan de cómo regresar a las oficinas con un control estricto. Vamos a hablar del 2021, si les parece bien. Dice Roberto, bueno, pues ya este año ya se acabó. Yo digo que esto acaba hasta que acaba. Entonces hay mucho que hacer todavía y para empezar esos cuidados personales. Ese llamado a la conciencia de todas las personas que van al centro de la ciudad donde ya no hay pandemia, no existe, ¿no? O van al Escandón o van a Tacubaya y ya no hay pandemia, ya no, cero precaución. Entonces le hago el llamado a esas personas que pueden ser los que rentan un local, que pueden ser los propietarios de una oficina, que pueden ser los que van a comprar un departamento, que pueden ser asesores, que pueden ser pintores, que pueden ser constructores. Todos hay que tener la conciencia para cuidarse uno mismo, a su familia y por ende también a los que están alrededor. Eso me parece importante hasta el último momento y hasta que surge esa vacuna que pruebe que es efectiva. Y por otra parte, pues hay que seguir trabajando porque no vamos a tirar, ahora sí que con los brazos caídos, esperar a que acabe el año. Yo creo que están haciendo ustedes bien su trabajo, cada uno desde su trinchera, ¿no? Entonces, pues a seguirle inventando cómo, sí, con las estrategias, cómo sí mandar los mensajes. Esta es una industria, la industria de los real estate, la industria de la construcción, la industria de la infraestructura, la industria inmobiliaria y de la vivienda en general, son un motor bien importante para que se dé la reactivación económica y se dé la estabilidad social en nuestro país. Así que esto tiene que seguir trabajando. Entonces, rumbo a 2021. Por favor, ¿cómo ven las expectativas? ¿Bajo qué condiciones puede florecer el desarrollo inmobiliario, María José? Bueno, en primer lugar, reconocer, Mariel, la labor que estás haciendo y que pueden hacer los medios de apoyar a los gobiernos en crear conciencia con la gente para que tomen las medidas adecuadas y se resguarden la medida de lo posible para evitar los contagios. Y sobre el 2021, yo retomaría lo que mencionaba Eduardo, que me parece un punto primordial, que es en el que nos hemos regido en la ADI de siempre, pero en particular desde que inició la pandemia, que es el diálogo. El diálogo es la única manera para salir adelante. Los proyectos inmobiliarios de los socios de la ADI son proyectos muy grandes y muy complejos. Si una parte del proyecto se atora, el proyecto simplemente no camina. Y al no caminar es una pérdida de dinero, una pérdida de empleo y una pérdida en el crecimiento económico
de la comunidad en donde está llevando a cabo el proyecto. Entonces necesitamos un diálogo muy cercano con las autoridades para desatorar los proyectos en el momento en que encuentran un obstáculo. No estamos hablando que todos los proyectos deben de cumplir con todo lo que especifica la ley, pero hay determinadas situaciones que pueden entorpecer el trayecto de un proyecto y en ese momento hay que desactivarlo de forma inmediata. Hay muchos proyectos, como también mencionaba Eduardo, de temas de infraestructura que son cruciales para que los proyectos inmobiliarios se puedan llevar a cabo en diferentes zonas. Entonces, ese diálogo también es indispensable. ¿De dónde se van a sacar los recursos? ¿De qué manera se pueden aprovechar los permisos y donaciones que hacen los desarrolladores inmobiliarios a diferentes zonas para aprovecharlos en obras de infraestructura? Obras de mitigación que a lo mejor sean necesarios en las diferentes comunidades, pavimentación, espacio público, ciclovías, etcétera. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer en beneficio de las comunidades en donde se llevan a cabo los proyectos, pero esto solo se logra de forma expedita a través del diálogo cercano con las autoridades. Entonces, eso es fundamental. Yo solamente quiero traer a colación la plática que tuve con los notarios. Fíjate que también ellos decían, podemos hacer muchos trámites de manera digital nosotros, pero nos topamos con que la secretaría tal no tiene quien conteste de la misma manera o no tiene los procesos digitales. Nos encontramos con que no tiene una persona asignada esta dependencia. Nos encontramos con que esta tampoco responde porque está en home office. Nos encontramos, entonces los trámites no son efectivos y los trámites notariales no pueden concluirse solos por decreto. Entonces, por eso se tienen que llevar a cabo muchas cosas presenciales. Si encuentran el eco en las autoridades, mucho de la eficiencia notarial se puede lograr. ¿Te suena? Aquí también, ¿verdad? Justamente aquí. Sí, todos los gobiernos, si sus dependencias son conscientes de lo que es importante para reducir la tramitología, para hacer más eficientes los tiempos, para reducir los costos, los proyectos pueden fluir mejor, la generación de empleos puede darse y por supuesto la inversión puede aterrizar. Entonces, sí, es un llamado a los 3 niveles de gobierno, a todas las comunidades, ¿no? Para que sus presidentes municipales también tengan conciencia de esto y ojalá que podamos usar estas conversaciones y les lleguen a ellos también. Ya que no podemos estar en todos los 2.500 municipios, pues que les llegue el mensaje de esta manera ahora que estamos más conectados. Ojalá todos nos pongamos las pilas para que sean más conscientes y logremos todos estos procesos que se eficienten. Gracias, María José. Y bueno, Roberto, de cara a 2021, cuéntanos. Mira, te quiero platicar con un pequeño comercial. El 5 y el 6 de noviembre vamos a tener nuestro congreso anual y retomando lo que recomienda María José y en lo que estoy de acuerdo y Eduardo, fíjate que nosotros vamos a tener un panel con 5 secretarios de Desarrollo Económico de estados. Baja California, San Luis, Querétaro, Tamaulipas, estados que han hecho las cosas diferentes y les está yendo muy bien. Entonces, en este panel vamos a precisamente lo que estamos tratando es un diálogo, bajar lo que requiere el sector para detonar la economía. Esto es en el interés de todos. Entonces, pero yo te diría, el 21 debe de ser va a ser un año en el que vamos a tener números extraños. Nos van a decir que este trimestre en el que estamos viviendo aquí en el 20, crecimos mucho, quizás el 5%. Lo que no nos están diciendo es cómo lo están midiendo, uno, y que es lógico cuando tocas fondo que de ahí todo sea para arriba. Lo que nos van a anunciar con bombo y platillo no existe. No, sí, de acuerdo. Después de una caída de promedio 10 a 10,5% de la economía, 20%. no es 10 a 10,5% toda la economía. Por actividad cambia,
pero la economía no. es 10.5 y de acuerdo a organismos multilaterales, Sí. esta podría ser del 9%. Pero después de esa caída, que te digan se recupera trimestre a trimestre, 17% suena mucho, pero no pinta para recuperar toda la caída nacional del año. Apenas está comenzando y pues claro, como dices tú, de menos 0, empezar a crecer, ¿no? Apenas pinta. Yo nomás te comento, yo dije 20% porque es lo que se cayó el segundo trimestre del año. Y nos dicen que este trimestre, yo te hablaba por trimestres, van a decir que crecimos el 5%. Sí, vamos a tener que regresar algo para quedar en el 10%, en el que aparentemente hay una idea general que por ahí estarán los números. Entonces, el año 21 tiene que ser un año en el que nos tenemos que poner todos, gobierno principalmente e iniciativa privada, las pilas. El gobierno tiene que entender que esa tesis que traía al principio de que el gobierno podía hacer todo no funciona. Para que un país camine bien, el gobierno invierte 1 y la iniciativa privada 6,5. Y así las economías crecen saludablemente. Aquí han frenado la inversión. Aquí han sido apretado mucho con los impuestos. Y al mismo tiempo no hicieron medidas contracíclicas, no se apoyó al sector productivo, porque dijeron que los empresarios no estaban en apoyo. No, yo no digo, es que así se protege a la economía, a los empleados. Entonces, yo creo que tendremos que, si cambiamos de política, creo que podremos crecer bien el año que entra, pero dependerá, me apena decirlo, un poco más del gobierno. La banca tiene dinero para proyectos, la vivienda tiene un déficit. Entonces dices, ¿qué pasa? Pues hay elementos, ¿no? Ese bono demográfico, esas 750,000 nuevas familias, del tipo que sean, cada año que requieren vivienda, pues es un mercado potencial que ya muchos quisieran. Sí, Roberto. Sí, perdón. Entonces te digo, ese es el tema. Entonces, conclusión. Tenemos a la industria construcción de vivienda, la industria que más impacta en el empleo y que genera los empleos más baratos. Tenemos déficit de vivienda, bono demográfico, las mejores ofertas de crédito, tasas bajas, plazos largos. Vamos a apoyar lo que falta. Y lo que falta es que se acabe la incertidumbre y que un poquito la inseguridad jurídica y que los gobiernos entiendan su papel de fomento. Y cuando hablo de los gobiernos no estoy hablando del federal nada más, y con eso podremos arrancar muy fuerte, aún con rebrote. Si el rebrote se da, sí será un pequeño freno, pero te voy a mandar y te voy a rogar que se los mandes a Eduardo y a María José. Una plática que tuvimos con Carlos Slim Domit de cómo viene la vacuna y lo que están haciendo. Es verdaderamente impactante. La Fundación Carso está ya hoy haciendo las vacunas y sabe que trae un riesgo importante. Lo cuantificaron ahí, creo que eran 400 millones de pesos, en el caso en el que si no se aprueba en la tercera etapa la de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, tirarían a la basura eso. Pero si sí se aprueba, le habrán ganado 6 o 7 meses. Entonces yo te digo, hay que pensar que la cura se va a encontrar, que la vacuna va a estar muy pronto y tenemos que estar listos para no perder tiempo nosotros tampoco. Así es, estamos en eso, estamos todos apostándole, qué bueno que ellos invierten algo de lo mucho que les ha dado y les sigue dando este país y los mexicanos en esa vacuna, y confiamos en tener mejores resultados en los próximos meses. Gracias, Roberto. Ingeniero, para tu conclusión,
Ya nos dijiste la caída, ya nos dijiste de la incipiente recuperación. Creo que has hecho bastante énfasis en cómo justamente deben existir esas mesas de diálogo para poder reactivar proyectos, poder reactivar la infraestructura, la construcción, ser tomados en cuenta los profesionales del país para hacer lo que saben hacer. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahorita se vale hacer la carta a Santa Claus, ingeniero Eduardo Ramírez Leal. Platícanos. Sí, Mariel. Pues, creo que todos más o menos estamos en la misma línea en temas de legalidad, en temas de necesidad de hacer equipo con el gobierno. No hay otra alternativa. Nuestro país tiene muchas oportunidades para, a través de la industria de la construcción, incluyendo los desarrollos inmobiliarios, por supuesto, y la vivienda, salir adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el 2021 después de todo esto que hemos vivido con la pandemia? Tenemos que seguir viviendo después de ella y durante. Tenemos que ser muy innovadores en sí estar protegiendo a nuestro personal en las obras, sí estar buscando los mecanismos para que todos estos proyectos que necesitan el apoyo del gobierno se den, si son públicos o son privados. Creemos nosotros que tanto trabajo que se ha hecho por muchos años en materia de proponer cómo podemos ser más competitivos en las diferentes áreas, en los diferentes vocaciones en nuestro país, hay toda el desarrollo técnico para ello. Así que para tener un crecimiento en el 2021, lo que sí es, tenemos que hacer el trabajo conjunto, gobierno, empresarios, sociedad, expertos, pero de manera inmediata. Y que no, repito, porque esto desgraciadamente se ha convertido en muchos discursos que finalmente no logran el objetivo, que es dinamizar la economía. Si hay todos los talentos, los sumamos y podemos poner a disposición de nuestro país, hagámoslo. Simplemente yo adicionaría que los recursos públicos que hemos dicho hasta el cansancio son limitados, y si a través de ellos no vamos a lograr tener la infraestructura que requiere nuestro país para estar mejor mañana, pues creo que el gobierno lo ha entendido. De otra forma no haría los llamados a propiciar la participación privada. Bueno, que se dé en el marco de la ley, que se dé en el marco de la certidumbre. Yo estoy seguro que tenemos la capacidad los mexicanos para durante y después de la pandemia sacar adelante a nuestro país. Veo sus coincidencias. Cierra tu micrófono, Inge, por favor. Y nada más creo que como recomendación, como ciudadana de a pie, desde acá, es bueno que platiquen con los legisladores. Sabemos que es un poco la prolongación del gobierno por el tema de la predominancia del partido Morena, pero al final de cuentas hay otros partidos también y los legisladores pues deben de tomar sus decisiones también de manera consciente, con conciencia ciudadana, ¿no? De manera particular y no partidista y no electoral en estos tiempos. Por eso les recomiendo que hablen con los legisladores. Yo creo que ellos también pueden hacer mucho para propiciar, pues justo lo que están ahorita hablando, en particular en la construcción, ¿no? Que no se eliminen a las constructoras, a las pymes mexicanas, que no se les deje a un lado a las desarrolladoras nacionales, que no se les deje de lado a los contratistas mexicanos y que puedan seguir adelante, ¿verdad? Con los proyectos, con las obras, con la inversión, que al final de cuentas es para hacer país, para hacer crecer al país. Pues yo de verdad les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Creo que Roberto ya tuvo que despedirse, ya llegó ahí a su destino y ya se cortó la comunicación, ya no lo veo aquí, pero le agradezco mucho que haya participado, lo mismo que a mi estimado ingeniero Eduardo Ramírez Leal, que anda por ahí, por Monterrey. Cuídate mucho, ingeniero, restablécete pronto.
Y mi querida María José, qué gusto verte. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. A los tres, muchas gracias por su buena disposición. Ahí queda la conclusión, queda la petición y esperamos seguir viendo obras, proyectos, las grúas, las maquinarias trabajando y saber que hay más de dónde participan en este gran pastel, ¿no? Que son todos los proyectos, todo lo que se debe y se puede hacer en el país. Muchísimas gracias, María José. Muchas gracias. Gracias, Mariel. Hasta luego. Un gusto estar con ustedes. Gracias, María José Fernández, la directora de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarias. Gracias, mi estimado ingeniero Eduardo Ramírez Leal. Esperamos verte pronto. Qué bueno que hoy te escuchamos. Gracias. Saludarlos. Hasta luego, María José. Un abrazo, ingeniero, hasta allá, hasta Monterrey y arriba al norte. Pues muy buenos días a todos. Les agradezco mucho que hayan participado con nosotros. Mañana justamente tenemos la participación de Sergio López Rodríguez, gracias, el titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica. Esto sobre este tema de las prácticas monopólicas en el mercado del arrendamiento de espacios inmobiliarios no residenciales. Ya no lo escuchó Roberto, pero lo voy a invitar a que entre para que nos diga la COFESE cómo va este tema, después de que hubo ahí algunas noticias, algunos escándalos la semana pasada sobre el cártel inmobiliario en la Ciudad de México e incluso, ya no sé si se está ejecutando, pero se le dictaminó a Mancera, ¿no? ¿Cómo se le llama esto? La pérdida de licencia, ¿no? Para ejercer en Ciudad de México. Bueno, vamos a estar pendientes cuál es lo que nos comenta aquí Sergio López Rodríguez para mañana 10 de la mañana. Y te recuerdo, inscríbete por favor. 12 de noviembre, el Foro Universitario de Vivienda que organizamos con la Facultad de Arquitectura de la prestigiada Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Gracias a todos los que nos apoyan, a todos los que van a estar presentes, grandes expertos, muchos especialistas de varias de las áreas. Así que vale mucho la pena. Regístrate para recibir tu constancia de participación de la UNAM. Y el 25, Premio Líderes de la Industria 2020, va a ser aquí en las redes, donde tú vas a definir con tu voto quiénes son en estas categorías los principales líderes, los que van a recibir el Premio Líderes de la Industria en concreto 2020. Son 12 categorías, elige a tu favorito, participa con nuestras redes @enconcreto. Y también allí en Twitter. Bueno, pues te veo mañana a 10 de la mañana. Te esperamos. Pásala muy bien.